estar aquí con vosotros. Cada vez que uno viene por aquí, pues ya sabéis que las piernas tiemblan un poco, también la voz. Espero que la meditación que he preparado esta mañana os sea agradable y sobre todo también que sea agradable al Señor. Os invito a, tal como estáis, a inclinar vuestros rostros y vamos a hacer una pequeña oración. Nuestro buen Padre Celestial, el Señor, por esta mañana tan bonita, en la que tú nos has traído tu casa de oración, Señor. Te pido que estés con todos nosotros, que nuestra mente también, nuestro espíritu, que estemos abiertos, Señor, a tu influencia. Y también, Señor, que este culto te sea agradable. Por Jesús te lo pido. Amén. Algunas personas tienen necesidad de ser salvadas, pero no lo saben sencillamente. Hay otras que tienen necesidad de un Salvador, pero sencillamente no lo quieren aceptar. Y así pasan días, semanas, meses, años, quizás una vida entera. Hoy vamos a hablar de un hombre que sabía que tenía necesidad de Jesús, pero que nunca hubiese imaginado que el Señor pudiera entrar en su casa, recibirlo y pasar con él un buen rato. Nos vamos a ir a San Lucas, capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Todos conocéis bien, es la historia del encuentro de Jesús con Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, pues, es lo que hoy se puede considerar un financiero de cuello blanco. Esos ejecutivos de cuello blanco. Pero no de los buenos, que también los hay, financieros de cuello blanco bueno. Zaqueo, sin embargo, puede catalogarse que era a lo mejor de los malvados, corrupto, egoísta y sin escrúpulos. Vaya donde lo he dejado, al pobre. Y esta es una reputación que iba ligada con el trabajo que desarrollaba. Y no lo decimos nosotros, él lo da a entender claramente cuando en el versículo 8 dijo: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Muy bien, pero si en algo he defraudado, era consciente de que había algunas faltas en su corazón. Parece que vivía pues en Jericó, donde ejercía la función de jefe de aduaneros, de recaudador de impuestos. Su función la ejercía en el comercio, parece ser de importación, exportación de mercancías. Este puesto salía a subasta por el Estado, y en este caso los romanos, y lo conseguía quien pagara más. Por consiguiente, tenía que rentabilizar rápidamente su inversión. Primeramente, recuperar costes, y segundo, hacer un beneficio ingente en el menor tiempo posible. Y cuando se quiere hacer un beneficio ingente en el menor tiempo posible, naturalmente hay cosas que no se hacen bien.
Generalmente estos individuos tenían la reputación de ser gente pues sin escrúpulos, más aún ladrones. Como todos sabemos, desde siempre los aduaneros han sido más tolerados que apreciados. Y es que aquel que se permite hurgar en nuestras pertenencias, abrir nuestras maletas, entrar de alguna manera en la intimidad de nuestros bolsos, naturalmente no nos gusta nada. Sin embargo, Zaqueo no era un simple aduanero, nos dice que era jefe, que era publicano y que era además rico, lo que nos hace pensar por su profesión y sobre todo como eran catalogados socialmente, que su fortuna le había venido de una manera, podemos decir, inmoral e incluso ilegal. No inventamos nada si decimos que el pueblo judío no tenía en mucha estima al gobierno romano, ni por supuesto a sus impuestos, y menos aún a los recaudadores de impuestos. Y si estos últimos eran también judíos, eran más grave aún, se les consideraba traidores a la patria. Y por consiguiente se les privaba del derecho de tener una vida comunitaria y religiosa, con las bendiciones que ello conlleva para todas las personas y sobre todo para la nación judía. Esto explica el hecho de que Zaqueo se sintiera solo y cuando menos sorprendido cuando Jesús, el maestro, le dice que va a posar en su casa. Y también porque los judíos se sintieron indignados, las altas clases, de que Jesús se comportara tan amablemente con él. Pero nos encontramos frente a una persona que en su interior sabía que tenía necesidad de Jesús. Y es que si no se llega a interiorizar que tenemos necesidad de Jesús, difícilmente podemos devenir cristianos. La tendencia humana es hacer todo lo posible para dar la impresión de que somos autosuficientes, desde que somos niños. Y cuántas veces esto no nos juega malas pasadas. Porque mientras pensemos de esta forma, jamás experimentaremos la salvación. El hecho de estar aquí hoy, sin embargo, es que en algún momento de nuestra vida hemos sentido nosotros esa necesidad. Pero sabéis, esta necesidad no puede volverse añeja, pese a que estemos aquí hoy, sentados en sábado. Esta necesidad tenemos que renovarla cada día. Tenemos que perseverar en ella cada día, tener diariamente la necesidad de Jesús. Zaqueo estaba buscando a Jesús aún sin saberlo verdaderamente, porque nosotros conocemos la historia de antemano, pero él no la conocía y sin embargo se propuso ir al encuentro de Jesús. Pero fue al encuentro de Jesús, pero Zaqueo no sabía que Jesús estaba dispuesto a aceptarlo. Seguro que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Sabía que tenía sabiduría, seguramente sabiduría que le venía de lo alto, que era posiblemente un jefe religioso y como tal difícilmente de aceptar de tener tratos con un hombre que tenía la fama de fraudulento y de ladrón. Zaqueo era de esas personas que saben que tienen necesidad de Jesús, pero que dudan seriamente de que Él quiera ayudarles. Son personas que piensan que han ido tan lejos en su comportamiento, en sus vidas, en sus actos, y que por consiguiente tienen la convicción íntima de que el perdón ya no puede alcanzarles. Un pastor cuenta la historia de un hombre que de vez en cuando asistía a la iglesia que él pastoreaba. Este hombre siempre tenía palabras de elogio y de admiración por los miembros de iglesia. Como era un visitante asiduo, cuenta el pastor que en cierto momento se acercaron a él y dijeron por qué no querría integrar la iglesia, por qué no se hacía cristiano, pero comprobaron que cada vez que le hacían esta pregunta se ponían tenso. Algunas personas que conocían su pasado, su sombrío pasado, pensaban que esa reacción venía del hecho de que cuando era joven, en una reyerta callejera, había matado a una persona. Y este hecho
a pesar de haber cumplido su condena, le llenaba de vergüenza, vergüenza que le arrastraba y pensaba hacerlo toda su vida entera. Hay personas como este hombre que sienten, aun por cosas menos importantes, que no tienen ya el derecho de llevar el nombre de cristiano en sus frentes. Y lo que es más grave aún, y si ellos lo han olvidado, nosotros podemos estar para recordar. Para todas esas personas, para nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida, y Zaqueo es un vivo ejemplo de ello, que pensamos que no tenemos más remedio, que pensamos que Dios se aleja cada vez más de nosotros. Conviene pensar en esta historia y ver cómo Jesús nos dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. De alguna manera Jesús también está diciendo, como dicen las Escrituras, los sanos no tienen necesidad de médico. Se puede pensar también que Zaqueo quiso encontrarse con Jesús más bien motivado simplemente por la curiosidad, por la fama que precedía a Jesús, pero el desarrollo de la historia nos deja bien claro que Zaqueo en su interior sabía que algo no iba bien en su vida. Por un lado es verdad que él no llegó directamente a Jesús, pero por otro lado, que era pequeño, hizo todo lo que estaba a su alcance para acercarse a él, porque quizás pensó, Jesús tiene otra alternativa a mi vida. ¿Sabéis? Ser cristiano hoy en día no es algo banal, hay que ser valiente para ello. En este mundo secularizado, donde lo que prima no es precisamente lo espiritual, donde ser cristiano no es lo común, serlo debe ser una alternativa para cada uno de nosotros. Otra alternativa distinta, pero que merece la pena vivirla y depende mucho de cómo la vivamos para que otros pueden sentirse interesados en experimentarla. Zaqueo hasta entonces había demostrado, por decirlo de alguna manera, una conducta agresiva. Y en aquella época tener una conducta agresiva y llegar a ser rico, publicano, jefe, naturalmente tenía que ser una conducta poco agradable. Su forma ambiciosa de conducirse había hecho de él un hombre rico, sin escrúpulos, pero de alguna manera esa forma de conducirse, de saltarse los patrones habituales, le iba a ayudar en esta ocasión. Demostró que era más curioso que orgulloso, demostró que no le importara que le reconocieran, demostró que no tenía miedo al ridículo de que lo vieran encaramado en un árbol. Muchas veces la gente, nosotros también, ¿por qué no?, podemos sentirnos retraídos. Por decirlo de alguna manera, ¿por qué no?, mezclarnos entre la multitud. Pasar por alto quizás cuando hay otros que nuestra escala de valores es distinta. Hoy eso no se lleva. Hoy conviene seguir la corriente. Hoy conviene confundirse entre muchos para pasar desapercibidos. Al fin y al cabo, no piensa la mayoría de la sociedad que ser cristiano no es más que una falacia hoy en día. Falacia de gente sin gloria. La actitud de Zaqueo tiene una lección importante más que el posible estatus que tengas, más que los posibles prejuicios que podamos albergar, más de lo que piense la gente. Y seguro que Zaqueo, al subirse al árbol, ya estaba vislumbrando lo que se le venía encima, que no es otra cosa que la salvación entró en su casa. Y Zaqueo nos dice, el texto respondió con rapidez. Versículo 6 nos dice, entonces él descendió y le recibió gozoso. Zaqueo pues bajó con rapidez, y no era para menos, era la suerte de su vida, le había tocado la lotería. Este maestro no lo menospreciaba, no lo sermoneaba, no lo reprendía, no le hacía preguntas sobre su vida indigna. Una vez más Jesús utilizó su forma tan peculiar de hacer amigos, de entablar nuevas relaciones, aquella forma que nosotros debiéramos copiar
cuando deseamos servir en la predicación del Evangelio. Es entablar amistades, es también interés personal por las personas. Pero para Jesús esto no era una estrategia. Jesús amaba verdaderamente a la gente. Y Jesús te ama a ti y me ama a mí y desea que establezcamos una relación intensa y verdadera. Desea ser tu amigo y que esta amistad te lleve a la eternidad. Nos dice el texto que Zaqueo pues recibió a Jesús con alegría, con gozo. Sabéis que Zaqueo aquí nos da otra lección importante. Muchas veces recibir a Jesús no es fácil, y más aún con alegría. Hay demasiadas cosas que nos pueden alejar de Jesús. Cosas que pueden ser falta de tiempo, compromisos, costumbres, luces atrayentes. Hay que dejar atrás muchísimas cosas. Quizás algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hayamos pasado por ello. Pero sabéis, si estamos hoy aquí, hoy en día, es porque también hemos tomado una decisión. Quizá la decisión más importante de nuestra vida, la de responder a su llamada y de abrirle la puerta. Dejarle entrar para que cene con nosotros, porque en nuestra casa no entra un ser cualquiera, entra aquel que lleva gozo, gozo para ti, gozo para tu hogar, gozo también para exportar. Y aunque solo sea por eso, bajar con rapidez del árbol es lo mejor que podemos hacer. Zaqueo demuestra además que al dejar entrar a Jesús en su casa, su vida cambia. Zaqueo habla con Jesús y dice, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Zaqueo, en esta ocasión, de alguna manera está demostrando también, como Jesús demostró por él, amor por las demás personas. De alguna manera está demostrando que su escala de valores está cambiando. Seguro, hermanos, que a nosotros nos pasó igual, en mayor o en menor medida. Recibir a Jesús con alegría es no tiene que costarte lo que dejas atrás. Su egoísmo pues es reemplazado por la integridad y la benevolencia y por una desmesura que cuadriplica lo que tenía que devolver. Y Zaqueo continúa y dice, si he cogido dinero a alguien engañándolo, se lo devolveré multiplicado por 4. ¿Sabéis? Eso era mucho más de lo que la ley exigía. La ley exigía que si se defraudaba por error, bastaba con devolver la mitad de lo que se había defraudado. Pero aquí Zaqueo sabía que no era por error. Sabía que su conducta era una conducta fraudulenta. Sabía que era ladrón. Por eso va más allá, con desmesura, y multiplica por 4 lo que tiene que devolver. Y lo más llamativo de esto es que en el texto vemos que Jesús no le exige nada. Jesús no hace nada por espíritu de legalismo, tan solo le ofrece una vida nueva, regida esta vez por nuevos principios. Es más ni menos lo que nos ha pasado también en algún momento a cada uno de nosotros. Dejamos nuestra vida anterior atrás, tenemos un nuevo nacimiento, regido esta vez por prioridades que antes quizás no teníamos, por principios que algunas veces no lo hemos puesto en práctica. Y esto también lo podemos experimentar cuando Jesús entra en cada uno de nosotros. Es verdad que siempre quedarán rincones en nuestra vida por limpiar, pero Jesús no nos pide nada más, nos pide acercarnos a Él como estamos, con paciencia, pero sobre todo con perseverancia. Y eso simplemente lo que nos pide Jesús, pues, aceptarle, y nosotros cambiaremos el sentido a nuestra vida. La conclusión podría ser que nadie sale al encuentro de Jesús con tanto ardor como Jesús sale a nuestro propio encuentro. Que Jesús no hace las cosas a medias. Podemos ser la mejor de las personas o aquellas, como Zaqueo, en la que sienten que están muy lejos de Dios. En ambos casos,
y sobre la base de todas las promesas contenidas en la palabra de Dios, Él vendrá a nosotros si deseamos abrir nuestro corazón y cambiará nuestra vida. Por terminar, os voy a contar la historia verídica de un acontecimiento que ocurrió hace más de 100 años. Nos encontramos en un albergue de Escocia, al borde del mar. Allí un grupo de pescadores llegan cansados y se sientan y hablan sobre cómo les ha ido el día. En ese momento pasa una señorita, la camarera, pasa con una bandeja, con una tetera, con té realmente caliente y además en profusión. Uno de los pescadores, haciendo un gesto expansivo con sus manos, hablando de una presa que ha cogido y queriendo manifestárselo a sus compañeros, en el momento que pasa la chica, le da y manda la tetera contra una pared que estaba inmaculadamente blanca y que se acababa de pintar prácticamente. El dueño del albergue lo mira y dice: vaya, esto flotando no se va a quitar, vamos a tener que pintar de nuevo toda esta pared. Y hay un señor allí que dice: quizás no. La gente se le queda mirando y el patrón, el dueño del albergue, le pregunta: ¿le quiere decir usted, explicar qué quiere decir usted con esta afirmación? Y quizás no. El hombre dice: si me deja hacer, quizás no haya que pintar de nuevo esa pared. Y si mi trabajo le es agradable, no le cobraré nada. Pues adelante. Sacó de su bolso unos bártulos, unos botes, unos tubos, unos pigmentos, unos aceites, unas brochas, y se puso a, de alguna manera, trazar trazos en la pared, arriba, abajo, y aquello fue tomando forma y se convirtió en un ciervo majestuoso, grandioso, con una cornamenta increíblemente bien hecha. La gente se quedó sorprendida y admirada. El hombre simplemente firmó en un ángulo derecho, firmó, pagó su consumición y se marchó. La firma era de un tal E.H. Lancer. Este hombre ha sido uno de los mayores pintores de animales que ha existido en la historia. Acontecido que con solo 13 años sus trabajos ya fueron expuestos en el Royal Academy de Londres. Fue ingresado como miembro a los 24 años y convertido en académico a los 29. Fue armado caballero en 1850 y en 1866 fue elegido presidente de la Royal Academy, puesto que declinó asumir simplemente. Sus trabajos pueden encontrarse en los mejores museos del mundo y su leyenda dice que tenía la facultad de de pintar al mismo tiempo con las dos manos. Cuando pintaba, por ejemplo, un caballo, empezaba por la cabeza con la mano izquierda y con la derecha empezaba por la cola. Y todo ello después se conjugaba en un maravilloso animal. Sí, hermanos, hermanas, por muchas manchas que tengamos en nuestra vida, Dios tiene el poder de convertirnos en obras de arte. Basta para ellos que aceptes su invitación, como la aceptó Zaqueo, que le acojas y le escuches. Él no te va a recriminar nada. Él no va a mirar tu pasado. Él no te pedirá cuentas. Y entonces tú, sin exigencia de su parte, querrás simplemente nacer de nuevo. Sin prisas, pero con perseverancia. Tener nuevos principios en tu vida. Contemplar nuevas prioridades. Y sencillamente, todo esto porque la salvación entró en tu casa y cambió tu vida.